Muy buenos días, jóvenes señoritas, hermanos que nos acompañan en esta clase de escuela dominical. Estamos viendo el libro de Isaías, estamos haciendo un recorrido por este maravilloso libro que es muy evangelístico en muchas formas. Hemos estado viendo la primera sección, estamos en la primera gran sección del libro, ¿se acuerdan? Que nos habla de la retribución divina. Dentro de la retribución divina estamos viendo actualmente el tema de las profecías de la liberación. Profecías de liberación. El día domingo pasado vimos el nacimiento de Emanuel. Y el día de hoy vamos a estar viendo el libertador venidero. Que va a comprender el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 7. Y con eso vamos a comenzar la clase. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú, Señor, trabajes en nuestras vidas, nos fortalezcas, nos animes, hagas en nosotros tu obra de edificación, de fortalecimiento espiritual, y si hay alguien que no ha creído en Cristo Jesús, pueda pronto llegar a hacerlo. Bendice, Señor, esta clase, que sea espiritualmente provechosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahí al capítulo 8, versículo 1, que es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, vamos ahí a Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, versículo 1, Isaías 8, 1. Dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Este pasaje tiene relación con el capítulo anterior, la invasión asiria que destruiría a Israel y a Siria, enemigos de Judá. Y con esto viene la nota positiva, viene la liberación que prefigura una liberación divina futura a la época de Isaías. Viene con esto una segunda profecía acerca de la caída de Israel y de Siria en manos asirias, por lo que Dios en su misericordia lo que está haciendo es afirmar lo que dijo ya en capítulo 7 acerca de la destrucción de la alianza entre Siria e Israel. Entonces dice ahí versículo 1: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Entonces comienza este pasaje. Estamos hablando de el libertador venidero, que va del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 7. Comienza con la caída de Israel y de Siria que se avecinaba. La caída de Israel y de Siria que se avecinaba, ahí en capítulo 8, versículos 1 al 4. En este pasaje que acabamos de leer, Isaías debe buscar la ayuda visual, una ayuda visual para que el mensaje quede claro. Él tiene que escribir en una tabla un nombre que les recuerde lo que estaba anunciado. Y será el nombre más largo que hay en la Biblia. Y hay nombres cortos como Ruth, hay nombres cortos como Job, pero este es el nombre más largo de la Biblia, es un nombre largo, Maher Salal Hasbaz, que significa pronto al saqueo, presto al botín.
Pronto al saqueo, presto al botín. Con una ayuda gráfica que Isaías les está haciendo para recordarles lo que está a punto de pasarle al reino del norte, que es Israel, y al enemigo natural de todos ellos, Siria, en ese momento. Dice versículo 2 dice así: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Se llama a dos testigos para que confirmen las palabras que se iban a decir. El primero de ellos es Urías. Este sacerdote, Urías, más adelante durante el reinado de Acaz, tropezaría y haría algo muy malo y por lo tanto quedaría eliminado, pero en ese momento era un buen testigo. El otro individuo que aparece ahí es Zacarías. Hijo de Berequías. Es importante mencionarlo porque este personaje no vuelve a aparecer en otras partes de la Biblia. El nombre sí, pero el personaje en sí, Zacarías, hijo de Berequías, no iba a volver a aparecer en las escrituras. Dice versículos 3 y 4: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces, no se menciona el nombre de la profetisa. El nombre de la profetisa no se menciona. Obviamente se sobreentiende que es esposa de Isaías. Su nombre no se menciona. Ella dio a luz un niño 9 meses después. Además de no decirnos el nombre de ella, lo único que sabemos es que tenía el don de profetizar. Pero no se nos dice, pero sabemos también que ella dio a un niño después de 9 meses después. Y la profecía decía que antes que el niño pudiera decir Padre mío y Madre mía, es decir, es como modismo para decir, antes de que el niño cumpla un año, Damasco y Samaria caerían en manos de Asiria. Entonces nos está diciendo que en un plazo de un año y 9 meses, contando que el tiempo de gestación del bebé, en un plazo de 9 años, de un año 9 meses, las riquezas del reino del norte, Samaria, y de Damasco, Siria, serían transportadas hacia o quedarían en manos de los asirios. Esto ocurrió en el año 732 a.C. Aunque Samaria va a ser destruida hasta 722, en el año 732 Siria fue destruida, no quedó Siria. Y ese mismo año, ante el derrumbe de su gran aliado, Israel se transforma en estado vasallo, es decir, es un estado que todavía sigue existiendo, pero le debe total obediencia a los reyes asirios, al gobierno asirio. Se convierte en una monarquía, en un estado vasallo del rey asirio, con lo que el poder de Israel, el reino del norte, y Siria, el aliado del reino del norte, quedarían completamente destruidos y no podrían levantarse más. Entonces, esa era una profecía que Dios daba para darle seguridad, para reafirmarle al pueblo de Judá. Aunque el reino del norte y Siria se están aliando para destruirlos a ellos, antes de que el pequeño hijo de Isaías llegue a cumplir un año de edad, el reino del norte y Siria serían destruidos. Entonces hemos visto la caída de Siria que se avecinaba.
Les recuerdo, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, que si quedan dudas pueden escribirme en mi WhatsApp o en mi Facebook para comentar el video, preguntar, para aclarar dudas, ¿sale? Entonces, después de esto viene la invasión asiria venidera. La invasión asiria venidera. Esto es del capítulo 8, versículo 5 al versículo 8. Veamos el pasaje completo. Dice así: Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Vuelve Dios a retomar su profecía o la profecía. Dice versículo 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Esta profecía en sí puede referirse tanto al reino del norte como al reino del sur. Como el reino del norte rechazó a Judá para aliarse con Siria, el costo sería muy caro. Como el reino del sur rechazó a Dios para buscar a los dioses paganos, el costo de esta traición sería muy elevado. Cualquiera de las dos posibilidades se admite por el tipo de pasaje. Pero luego nos dice versículos 7 y 8. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Israel. Por esta razón, ya sea el reino de Israel por haber traicionado a su aliado natural, Judá, para irse con Siria, o al reino del sur por haber dejado a Dios por los ídolos, por cualquiera de las dos cosas, Dios dejaría que los asirios asolaran Israel con todo su poder. Y que la invasión no nada más se quedara en Israel, también llegara hasta el reino del sur, hasta Judá. Entonces llegarían a invadir a Judá hasta el punto de casi destruirla. Da la idea de un agua que llega hasta la garganta y casi, no cubre la cabeza. Entonces llega hasta la garganta, todavía puede Judá respirar. Y luego cambia la imagen de ríos a una ave, dice, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y da la idea de que la invasión iba a ser realmente tan avasalladora que iba a cubrir toda la nación. Casi iba a derrotar inclusive a Judá, pero entonces Dios se acordaría de sus promesas y salvaría a Judá de la destrucción total en manos de los asirios. Entonces hemos visto la caída de Israel y Siria que se avecinaba, la invasión asiria venidera, y enseguida viene la victoria venidera de Dios. La victoria venidera de Dios. Ese es capítulo 8, todo el capítulo 8, versículos 9 hasta el versículo 15. Vamos a leer este pasaje, dice así: Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros.
Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Aunque la invasión sería particularmente desastrosa para Judá, no deberían de temer, porque Dios les daría la victoria. Dice versículos 9 y 10, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras y ceñíos, y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Dios remarca que aunque se aliaran contra Judá, serían destruidos. Lo deberían de oír. Invadir a Judá les llevaría a la derrota, aunque hicieran muchos preparativos y se llenaran de armamento y tuvieran un gran ejército. Podían elaborar el mejor plan de invasión, planificarlo todo, pero todo sería en vano, porque Dios está con nosotros. O sería así como, porque Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, eso debería de mantenerse en mente para los de Judá. No se desanimen, no se asusten, porque Dios está con nosotros. Dice versículos 11 al 15, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Dios vuelve a reiterar que no sean como la mayoría del pueblo. Los que creían no deberían de temer a las alianzas de los enemigos. Los creyentes no deberían de tener temor como la mayoría de los incrédulos que lo tenían. En vez de eso debían temer a Dios, al Dios del pacto que tenía la fuerza de su lado. A Él deberían de dedicar su vida, su reverencia y su temor. Él sería por santuario para los que creyeran. Pero para los que se negaran a creer, Él sería por piedra y lazo y red para hacer caer y atrapar para mal. Es un llamado, les decía Isaías, a sus contemporáneos a creer que Israel y Siria caerían, a creer que a pesar de la invasión asiria venidera, ellos sobrevivirían, a creer que venía una victoria. Y a creerlo, porque Dios lo prometía. Y los que no creían iban a pagar caro esa falta de fe. Entonces les invita a creer, les invita a dejar de temer y a poner su fe en lo que la palabra de Dios decía por medio del profeta. Entonces, vemos la caída de Israel y Siria que se avecinaba, la invasión asiria venidera, la victoria venidera. Ahora vienen los nombres que confirman la ayuda venidera de Dios. Es un pasaje algo largo, pero creo que estamos más o menos entendiendo lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel y que nos anima también a nosotros. Dice, vemos los nombres que confirman la ayuda venidera de Dios. Recuerden que en Israel los nombres sí son importantes, tienen cierta importancia. Vemos ahí eso en capítulo 8, versículos 16
al 18. Capítulo 8, versículos 16 al 18. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Vemos en este pasaje los nombres que confirman la ayuda venidera. Notamos, dice ahí el pasaje: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Le dice Isaías que aunque él entiende que la misericordia de Dios se ha retirado de la nación, aunque él entiende que la situación es muy difícil porque Dios ha vuelto su rostro, aún puede confiar en Dios, aún puede esperar en Dios, aún puede confiar en Él, porque Dios no va a romper su propio pacto, no va a romper su propia esencia. Entonces él podía esperar, a pesar de que en ese momento el rostro de Dios estaba vuelto en contra de la nación. Dice versículo 18: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, he aquí yo y los hijos que me dio de Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Estas palabras fueron tomadas por años más tarde, siglos más tarde, por el escritor de Hebreos, allí en Hebreos capítulo 2, versículo 13, Hebreos 2, 13, Hebreos capítulo 2, versículo 13, dice así: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aunque estas palabras las está aplicando el autor de Hebreos para nuestro Señor Jesucristo, y no está mal el que lo esté haciendo, el hecho es que Isaías en un principio las aplicó a sus oyentes. Ellos podían confiar, tener la seguridad de que Dios iba a cumplir con sus promesas. Los dos hijos de Isaías serían señales de que Dios destruiría la alianza entre Siria y Judá, y de que un día vendría la restauración de la nación por mano de Dios. Tenían que estar seguros. Todos los que creyeran en la palabra de Dios dicha por el profeta, a pesar de las circunstancias en que se estaban desarrollando en ese momento, tenían que tener esa confianza. Entonces, hemos visto ya varias partes de este pasaje, y vemos ahora la liberación venidera de Judá por la palabra de Dios. La liberación venidera de Judá por la palabra de Dios. En capítulo 8, versículo 19 hasta el versículo 22. Capítulo 8, versículos 19 al 22. El final del capítulo dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. Dice ahí en el versículo 19: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios dirige su reprensión a los que buscaban saber el futuro por medio de astrólogos y de evocadores de muertos que hablan por susurros. Dicen: no, Dios habla claro
y fuerte acerca del futuro. No habla con susurros y con cosas misteriosas. No, él es muy claro acerca de lo que el futuro, de lo que venía en el futuro. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ellos no tenían entendimiento si no iban a la ley y a los profetas. Ahí estaba todo lo que ellos quisieran saber del futuro, estaba en esos libros, en la ley y en los profetas. Dice versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Como resultado de insistir en no consultar a Dios, pero consultar a los adivinos, a los evocadores de muertos y a todos ellos andarían cansados, sí, con muchas ganas de saber, pero como nunca iban a ser saciados, porque la única saciedad viene a través de la palabra de Dios, terminarían enojándose contra Dios y con orgullo lo iban a rechazar. Ese es el resultado de no alimentarse realmente de la palabra de Dios, de no meditar y de no aplicar la palabra de Dios. El resultado es que iban a terminar secos, enojados y con una rebelión aún más grande. Dice versículo 22, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Terminarían mirando a la tierra, lo que sería la bendición, pero solo encontrarían dolor, solo encontrarían soledad, solo encontrarían angustia, la oscuridad de la muerte. Consultando a los muertos, se verían obligados a unírseles a ellos, muriendo. Entonces, hemos visto en esta mañana, todavía no acabamos la sección, acuérdense que termina hasta el capítulo 9, versículo 7, pero quiero dejar el pasaje del Mesías para el final. Este pasaje se va perfilando en la necesidad de creer, en la necesidad de mirar al Señor, en la necesidad de ir a la palabra de Dios y confiar en lo que la palabra de Dios dice. Para el pueblo de Judá eso tenían que hacer. A pesar de que la alianza enemiga parecería que iba a triunfar, parecería imponente, ellos tenían que confiar en que Dios estaba prometiéndoles la victoria, en que Dios les estaba prometiendo la liberación, y tenían que depositar su confianza en esa liberación, en lo que Dios les prometía. Si no lo hacían, ellos iban a terminar uniéndose a los muertos, muriendo junto con los que iban a morir durante ese periodo duro de lo que es la disciplina de Dios. Pero el hecho es que este pasaje nos va perfilando a un punto especial. Creamos en lo que la palabra de Dios dice, en que lo que Dios dice en su palabra es cierto y es más que suficiente para poder pensar en lo que es nuestro futuro. Vamos a orar y pues ahí queda el video. Espero que puedan participar y nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos, hermanas, que tú, Señor, nos ayudes a creer. Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador suficiente, pero a veces necesitamos creer no siempre a veces, siempre necesitamos creer en todas las demás promesas, en todo lo que tu palabra dice para nuestro futuro inmediato y para nuestro futuro eterno. Ayúdanos a siempre caminar creyendo en que lo que tú nos has dicho en tu palabra, en lo que tú dices en tu palabra, se cumple, es cierto, es digno de confianza, porque tú lo has dicho. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Cuídanos, Señor, protégenos. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto y te doy gracias. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego.